vamos a trabajar sobre el tejido cartilaginoso. El proceso por el cual se forma el tejido cartilaginoso es el proceso de condrogénesis. Este proceso se inicia en la cuarta semana. En la capa germinativa mesodermo se diferencia el mesénquima. En este mesénquima pues, se dan unos procesos de condensación y formación de unos centros específicos de condrificación. Entonces en este esquema tenemos que a partir de las células mesenquimales que se condensan, estas células mesenquimales van a cambiar su morfología y van a diferenciarse entonces a unas células condroprogenitoras. Posteriormente, estas células condroprogenitoras también hacen una modificación de su morfología y originan los condroblastos. Importante tener en cuenta que los condroblastos se encargan de hacer la síntesis de los componentes de la matriz del tejido cartilaginoso. Después, los condroblastos que quedan como atrapados en la matriz que fue sintetizada por los condroblastos se van a convertir en los condrocitos. Y los condrocitos pues van a posteriormente a madurar, aumentan de tamaño y entonces por eso se habla de una hipertrofia de los condrocitos ya en la parte final de esta fase de diferenciación. También se dan una expresión de factores en cada una de estas, digamos como de estas etapas. Por ejemplo, el factor de crecimiento transformante beta, proteína morfogenética ósea, el factor de crecimiento de fibroblastos 2. En cada una se van a expresar entonces factores que inciden para que se vaya dando cada uno de estos procesos. Y también se va dando como la síntesis de los componentes de la matriz extracelular. Entonces, cuando se da ya ese proceso de diferenciación, entonces se van a formar unas estructuras que son definidas como los centros de condrificación. Aquí tenemos un centro de condrificación que se formó a partir entonces de el mesénquima. Aquí tenemos un tejido mesenquimático, un tejido embrionario con células mesenquimales. Estas células mesenquimales se diferenciaron entonces a células condroprogenitoras, luego a condroblastos que empezaron a hacer la síntesis de la matriz extracelular y posteriormente a condrocitos. También es importante tener en cuenta que a partir de células mesenquimales se van a diferenciar a otros tipos celulares, por ejemplo a fibroblastos, y se va a originar una membrana muy importante de recubrimiento de algunos cartílagos que es el pericondrio, que va a tener influencia sobre el crecimiento de algunos tejidos cartilaginosos y va a abastecer o va a permitir la nutrición del tejido del cartílago como tal. Los tejidos cartilaginosos tienen varias funciones. Median el crecimiento de los huesos largos, facilitar el movimiento de las articulaciones porque reducen la fricción entre un hueso y el otro hueso, y en algunos órganos van a tener entre sus componentes tejidos, por ejemplo cartilaginoso o cartílago hialino, que se va a comportar como unas estructuras que le van a dar sostén al órgano. Por ejemplo, en la tráquea, aquí tenemos este órgano, va a presentar unas plaquitas cartilaginosas. Y aquí está pues mostrando unos huesos en formación que inicialmente fueron de tejido cartilaginoso y posteriormente sobre esos cartílagos se va a formar o va a depositar ese tejido óseo para formar definitivamente los huesos, pero van a quedar unas regiones
que van a constituir los discos epifisiarios, que son los que van a permitir el crecimiento de los huesos largos. Los tejidos cartilaginosos tienen como características que son avasculares, no presentan nervios ni vasos linfáticos. Hay unos tejidos cartilaginosos que son más rígidos unos que los otros, pero en general son rígidos, flexibles y maleables. Las células que vamos a encontrar en los tejidos cartilaginosos son las células condroblastos y los condrocitos. Recordemos que los condroblastos vienen de las células condroprogenitoras. Estas células se encuentran inmersas en la matriz extracelular que se especializó. Y otra de las características es que tienen la membrana que lo recubre, que es el pericondrio. En este esquema tenemos entonces células condrocitos que van a estar inmersos en una matriz que va a tener unos componentes, más adelante los definiremos, unos componentes que son fibras que están entremezcladas con unos componentes que no son fibrilares y van a estar como formando esa matriz extracelular. Esa matriz extracelular constituye aproximadamente el 95% en el tejido y aproximadamente el 5% pues va a nacer las células. Entonces las células condroblastos o condrocitos van a tener una característica muy específica, es que se van a encontrar ubicados en unas lagunas o en unos espacios. Entonces aquí tenemos un condrocito que viene de un condroblasto y el condroblasto entonces es el encargado de hacer la síntesis de los componentes de la matriz. Aunque no son tan visibles las cavidades o lagunas donde están ubicados estos tipos celulares, pues se tienen en cuenta. Aquí tenemos una microfotografía de un corte de pulmón en el cual se puede observar parte de un bronquio y aquí se observa una plaquita cartilaginosa. Entonces vamos a tener los tipos celulares identificados. Acá serían los condrocitos, acá tenemos la matriz y acá se observa por fuera, aunque es muy delgadito en este corte, el pericondrio. Las células condroblastos o condrocitos se encuentran organizados o toman una organización muy específica. Cuando se agrupan, forman grupos isogénicos o también se pueden encontrar solos. Estos grupos isogénicos son pequeñas agrupaciones que contienen los condrocitos que se han originado a partir de otros condrocitos por procesos de división mitótica. Entonces aquí tenemos en esta microfotografía, observen que hay un grupo de 4 condrocitos. A esta estructura se le define como grupo isogénico. Aquí podemos ver otro donde solamente hay 2 condrocitos. Observen que no es tan evidente pues ver como la laguna donde están estos condrocitos, pero se atribuye pues que hay como un espacio dentro de la matriz que estamos viendo para este caso como basófila, que allí se encontrarían las lagunas que van a contener estos condrocitos. Los condroblastos tienden a ser más elípticos o más alargaditos, están más hacia una capa más profunda de la membrana de recubrimiento del cartílago, que es el pericondrio. La matriz del tejido cartilaginoso entonces es una matriz que pues es firme y flexible con una consistencia tipo gel. En algunos tipos de cartílago tiene una
aspecto más vítreo cuando está pues por ejemplo, estamos en vivo y pues tienen como función proveer una superficie de baja fricción para las articulaciones sinoviales, por ejemplo, o distribuir las fuerzas que se le aplican a los huesos, porque entre un hueso y otro vamos a tener carillas articulares. Esta matriz entonces va a estar constituida por componentes fibrilares. Para el caso de algunos cartílagos vamos a encontrar una alta proporción del colágeno, entre el 40 al 70% del peso por ejemplo, del cartílago va a estar constituido por las fibras de colágeno. Otros vamos a encontrar, por ejemplo, fibras elásticas. Entre los colágenos más abundantes se tiene el colágeno tipo 1 y tipo 2. El colágeno 11 son un colágeno regulador de las fibras de colágeno tipo 1 y 2 y otros colágenos como son el 9 que se encarga de facilitar la interacción de componentes de la matriz como son los proteoglucanos y el tipo 4. Algunos de estos colágenos entonces se definen como colágenos condroespecíficos y la fibra elástica que va a estar entremezclada también entonces con componentes de colágeno y están como enmascarando los condrocitos. Componentes no fibrilares del tejido cartilaginoso son el grupo de glucosaminoglucanos, entre los cuales se distinguen los sulfatados como el condroitin sulfato 4 y 6 y los no sulfatados como es el ácido hialurónico, y los proteoglucanos, entre los cuales se encuentran en alta proporción los agrecanos, el biblican y el versican. También vamos a tener en la matriz de este tejido cartilaginoso moléculas de adhesión celular que para el caso se encuentra la ancorina, la fibronectina y la tenancina. Y el 60 a 80% del peso también vamos a tener alta proporción de moléculas de agua que se van a unir a los agregados de proteoglicanos. Entonces, como estos componentes van a tener unas cargas, van a traer agua para hidratar a los tejidos cartilaginosos. Existen 3 tipos de tejidos cartilaginosos que se clasifican por las características que presenta la matriz. Entonces el cartílago hialino va a presentar entre su matriz extracelular fibras de colágeno tipo 2, proteoglucanos y ácido hialurónico. El cartílago elástico va a tener componentes de fibras de colágeno, es decir, componentes de cartílago hialino más fibras elásticas. Y el cartílago fibroso va a ser como una mezcla de fibras de colágeno tipo 1 y material de matriz del cartílago hialino, que para el caso va a tener fibras de colágeno tipo 2. Entonces estos componentes de la matriz le van a permitir como unas características muy específicas que nos indicarían la diferenciación del cartílago. También los condrocitos, su tamaño y su organización nos permitirá diferenciar si estamos en un cartílago hialino, un cartílago elástico o un fibrocartílago. El cartílago hialino es el cartílago más frecuente, la matriz extracelular es más homogénea y vítrea, es como más transparente, altamente hidratado, presenta pericondrio recubriéndolo externamente con algunas excepciones en algunas articulaciones. En otras va a proporcionar como libertad para el movimiento, resistencia a la compresión y tensión y, como dije inicialmente, en algunos órganos como
la tráquea y los bronquios, va a ser unas estructuras de sostén para el órgano. El cartílago hialino se organiza constituyendo el primer esqueleto del embrión. Entonces, inicialmente nuestro esqueleto fue de tejido cartilaginoso, pero posteriormente, por ciertos procesos que estudiaremos más adelante, este tejido cartilaginoso hialino, pues en él se va a depositar tejido óseo, se va a formar componentes del hueso. Otras partes donde se observan presencia de tejido cartilaginoso son las uniones entre las costillas y el esternón, sitios de articulación de huesos largos, componentes de la laringe, algunos cartílagos o hialinos y el tabique nasal. También en los huesos largos, en una parte definida como los discos epifisiarios, que son los que me van a permitir el crecimiento en longitud. Inicialmente, en los procesos, antes de que termine nuestro crecimiento o finalice, vamos a tener unas zonas específicas sobre un cartílago que va a ser un cartílago de reserva para permitir pues el crecimiento, y va a tener unas zonas que estudiaremos posteriormente. La matriz del tejido cartilaginoso no se distribuye de igual forma dentro de la plaquita cartilaginosa. Entonces va a haber una distribución de esta matriz, por eso se constituye como componentes de la matriz una matriz que es territorial, que para el caso en este esquema observen que se ve como azul más basófilo alrededor de los grupos isogénicos. Estos componentes de la matriz territorial, porque está alrededor de grupos isogénicos, es decir, que los está rodeando, tienen poco colágeno pero abundantes glucosaminoglucanos sulfatados que le proporcionan digamos, la facilidad para atrapar los colorantes. Entonces por eso se ven como más basófilos. Y la matriz que se encuentra en los espacios que quedan entre un grupo isogénico y el otro grupo isogénico se llama la matriz interterritorial. Entonces esta matriz interterritorial va a tener abundante colágeno tipo 2 y se va a teñir menos basófila que la matriz territorial. Entonces recuerden, matriz territorial rodeando grupos isogénicos y matriz interterritorial que queda entre o relacionando grupos isogénicos uno con el otro. Entonces aquí tenemos alrededor de grupos isogénicos, observe que se ve más basófilo, esto corresponde a la matriz territorial. Y acá tengo otro grupo isogénico que también tiene su matriz territorial. Observen que en el espacio queda menos teñida esta matriz y es la que corresponde a la matriz interterritorial. El pericondrio, que se encarga de recubrir externamente las plaquitas de cartílago, tiene como funciones permitir el paso o la difusión de nutrientes para el tejido cartilaginoso y también permite cierto tipo de crecimiento en el tejido cartilaginoso. Pero voy a resaltar en este momento que en el tejido del pericondrio o en la región pues del pericondrio vamos a poder identificar dos capas. Una capa que es definida como la capa fibrosa, es más externa, y una capa condrogénica que es más interna, más cercana a donde vamos a empezar como a encontrar las células condroprogenitoras, y estos serían los condrocitos. Entonces hay dos capas, pero toda la capa se constituye como el pericondrio.
y está constituido por un tejido conectivo denso y regular. El pericondrio entonces, que se encuentra en la parte más externa del tejido cartilaginoso, acá en esta microfotografía se observa señalado con flechas. Este tejido o este componente que es el pericondrio va a estar involucrado en un mecanismo de crecimiento del tejido cartilaginoso, definido como crecimiento aposicional. Este crecimiento aposicional permite que el cartílago se engrose y un mantenimiento a partir de las células que quedan como de reserva. En ciertos momentos pueden diferenciarse y empezar a formar más tejido cartilaginoso. Entonces, este crecimiento aposicional es a partir del pericondrio. Y el crecimiento que se da internamente dentro de la placa de cartílago a partir de las mitosis que realizan los condrocitos para formar los grupos isogénicos se define como el crecimiento intersticial, es decir, el cartílago crece desde el centro hacia la periferia y este tipo de crecimiento se da en la etapa prenatal y en la etapa postnatal en los discos epifisiarios. El cartílago elástico es un cartílago que es más opaco y amarillento. Si lo observamos en vivo, es más elástico. Su matriz tiene alta proporción de fibras elásticas, lo que le permite que sea más distendible y maleable. Realiza crecimiento intersticial porque también se dan formación de grupos isogénicos y crecimiento aposicional porque también posee pericondrio. Este cartílago lo podemos encontrar formando el núcleo o dándole soporte a los pabellones auriculares, al conducto auditivo externo y la tuba faringotimpánica, que es una relación que se encuentra entre el oído medio y parte del sistema respiratorio como parte de la nasofaringe y la epiglotis. El fibrocartílago o cartílago fibroso es un cartílago que se tiende a vascularizar porque como no posee pericondrio, pues de alguna forma tiene que tener como un mecanismo para nutrirse. Se considera como una transición entre un tejido conectivo denso y regular y un cartílago hialino. Tiene escasa matriz extracelular y posee colágeno tipo 1 y tipo 2, abundante proteoglucano, para este caso Versican. Los condrocitos son pocos, se observan entremezclados entre las fibras de colágeno y también puede encontrarse, dependiendo del corte, algunos fibroblastos por ser la transición entre el tejido conectivo denso y regular. No posee pericondrio, es decir, que solamente va a realizar un crecimiento intersticial por mitosis de condrocitos. Es un cartílago que es muy resistente, resiste fuertes compresiones y altas presiones. Aquí tenemos una microfotografía de un disco intervertebral. Entonces, como podemos observar, se ven en mayor proporción fibras de colágeno. Recordemos que son fibras de colágeno tipo 1 y tipo 2 y todas estas células que podemos observar son los condrocitos que van a estar organizados como paralelo a estas fibras de colágeno. Se organizan en grupitos, podemos encontrar grupitos isogénicos o solamente de a una célula. El cartílago fibroso se encuentra formando el disco articular en la articulación temporomandibular, el disco de unión
entre las costillas y el esternón y sitios de inserción de ligamentos y tendones. También se encuentra en la sínfisis púbica y en la parte de los discos intervertebrales, formando los anillos fibrosos. El tejido cartilaginoso tiene poca capacidad de curación en vista de que tiene poca vascularización, es avascular, inmovilidad de los condrocitos y limitada proliferación celular. En cuanto a la reparación, pues puede algunos cartílagos hacer un poco de reparación siempre y cuando en el daño pues persista algunas regiones con un poco de pericondrio. No se va a recuperar igualmente, sino formando un tejido conectivo cicatrizal. También el tejido cartilaginoso en general, más que todo el cartílago hialino, sufre ciertos procesos de calcificación, es decir, que su matriz puede almacenar fosfatos de calcio. Algunas situaciones de estos depósitos de calcio son, digamos, normales, como es el caso cuando se da la calcificación en los discos epifisiarios, cuando termina nuestro crecimiento, y en la osificación endocondral, que es un mecanismo para la formación del tejido óseo. Y ya situaciones pues no tan favorables como son los procesos de envejecimiento. Esto es todo sobre el tejido cartilaginoso. Espero les haya quedado claro.